Sobrina, voy a contarte una historia increíble. La historia de cómo conocí a vuestra Marvel. ¡Capitana Marvel! Bueno, eso vendrá mucho más adelante. Marvel es la empresa y la historia que te voy a contar empieza a principios del siglo XX. ¡Jo, qué aburrido! ¿Cómo conocí a vuestra Marvel? Mamá, 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 Marvel, Marvel, mamá, 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 Marvel. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por el primer cómic? ¿Por el primer antepasado del cómic? ¿O ya lo tengo? ¿Por el primer superhéroe? ¿Sabes quién fue el primer superhéroe? ¡Capitana Marvel! Bueno, esa fue tu primera superheroína y creo que tu primera obsesión. El primer superhéroe fue... Bien, la verdad es que es un tema muy polémico que aún hoy en día provoca enfrentamientos entre la gente que vivió la época. Pero nosotros vamos a ir a lo fácil y vamos a comenzar con el que lo cambió todo. ¿Y ese nosotros qué? Superman. ¿Superman es de Marvel? No, es de su distinguida competencia. Nos tenemos que trasladar al año 1933. El crack del 29 era muy reciente y Estados Unidos estaba en plena época de la Gran Depresión. Hitler era nombrado canciller y ganaba con el partido nazi las elecciones en Alemania. O sea, si hay un momento en el que el mundo se estaba yendo a tomar por... Vale, bajaré un poquito el tono. Con este triste panorama, un norteamericano y un canadiense, Jerry Siegel y Joe Shuster, comprendieron que la gente necesitaba un Superman bueno. Y especifico lo de bueno porque un año antes, en 1932, ya habían creado a un Superman malo para una historia de ciencia ficción. Ese personaje, por cierto, se parecía muchísimo al Lex Luthor, ya que era calvo. ¡Has dicho calvo! ¿Qué pasa? Si los superhéroes calvos molan mucho, mira Saitama. Pero bueno, pese a las buenas intenciones de los autores, las editoriales que habían en aquellos momentos no paraban de rechazar una y otra vez el proyecto que presentaba el personaje. Se dice incluso que, en pleno ataque de rabia y frustración debido a una de las negativas, Joe Shuster llegó a tirar al fuego todo un proyecto de 48 páginas, de las cuales Jerry Siegel consiguió salvar solo la portada. Por suerte, lo del fuego no sirvió para que abandonasen y en 1938 vendieron los derechos del personaje a National Allied Publications, la actual DC Comics, por solo $138. En junio de ese mismo año salió a la venta el número 1 de Action Comics, el cual, como ya sabes, fue un éxito instantáneo que dio inicio a la Golden Age. Bueno, quizá tú te acabas de enterar ya que tienes 7 años, pero esto en su momento fue un pelotazo. Quien sí que lo supo rápidamente y tomó nota de este éxito fue Martin Goodman, un hijo de inmigrantes rusos nacido en Brooklyn, que gracias a su buen olfato para el negocio, había pasado en poco tiempo de vivir en la calle a editar un importante número de publicaciones. Revistas diversas, novelas pulp, novelas de ciencia ficción o novelas de Far West eran las estrellas de sus editoriales, y lo hacía para invadir los kioscos de aquella época. Y sí, lo he dicho bien, editoriales en plural. Goodman abría y cerraba editoriales diversas, utilizando un sinfín de nombres por... Bueno, podría ponerme técnico con las razones jurídicas que le llevaban a hacerlo, pero lo resumiremos con una palabra de sobras conocida por todos nosotros: trapicheos. En fin, pese a lo dicho, solo uno de esos nombres sería importantísimo para la Marvel de hoy en día. Estamos hablando de Timely. Bajo ese sello editorial y solo un año después de la aparición y boom de Superman, Goodman decidió probar con la publicación de cómics, sacando al mercado un título que en ese momento no podía ni imaginar lo que representaría en un futuro: Marvel Comics número 1. El primer cómic de la historia de Marvel fue un exitazo. Se agotó casi al momento de salir al mercado y se hicieron reimpresiones con las que llegaron a vender unas 800.000 copias. Piensa, Carla, que hoy en día el cómic que más se vende en los Estados Unidos no llega ni a la mitad de esa cifra. El contenido del mismo estaba formado por diversas historias cortas, entre las que destacaban las del Príncipe en Amor de Bill Everett y el personaje creado por Carl Burgos, la Antorcha Humana. ¡Los Cuatro Fantásticos! Uy, no, esta Antorcha Humana inspiró la creación de Johnny Storm, pero no tenía nada que ver con los Cuatro Fantásticos, que aún estaban a unas 2 décadas y media de aparecer. Se trataba de un hombre sintético creado por el Dr. Phineas T. Norton, que combatía el crimen estallando en llamas. Como curiosidad os diré que en el actual universo Marvel conviven 2 versiones de este personaje. Una, la original, con Jim Hammond de alter ego, y la otra, la que forma parte del Vengador La Visión, un sintozoide que construyó Ultron a partir del cuerpo de la Antorcha. Lo siento, Carla, creo que me he puesto demasiado técnico. Ya te lo explicaré otro día. No hace falta.
importa, Tito. Vale. Volviendo a ese número 1 de Marvel Comics, reseñar que en ese mismo ejemplar también hizo aparición por primera vez en cómic otro de los personajes clásicos del universo Marvel actual, Ka-Zar. Y cuando remarco que fue su primera aparición en cómic es porque el personaje ya había aparecido antes en una novela pulp que editó una de las muchas editoriales que pertenecían a Goodman. En un momento en el que el movimiento nazi fue avanzando hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, Timely se fue afianzando como editorial de cómics, con Namor y la Antorcha como sus personajes estrellas. Los argumentos recurrentes eran la lucha de los superhéroes contra Hitler y el fascismo, pero no era suficiente. Faltaba que se crease uno que fuese un símbolo patriótico para liderar esa lucha. Y eso es lo que hicieron Joe Simon, un dibujante experimentado que en aquellos momentos era también el editor de Timely, y Jacob Kurzberg, un dibujante novel que había descubierto el propio Simon. Por cierto, el nombre artístico por el que se dio a conocer Kurzberg fue el de Jack Kirby. ¡Bien, Stanley Kirby! Madre mía, Carla, qué orgulloso estoy de ti. Me costó horrores que esas fueran tus primeras palabras. Tus papás aún no me lo perdonan. El Capitán América se convirtió rápidamente en el personaje estrella y más representativo de la editorial. Ya en la portada de su primer número aparecía dando un puñetazo en la cara a Hitler, lo que sería toda una declaración de intenciones de las aventuras que viviría entre viñetas. En ese periodo de tiempo también empezaría a trabajar en la editorial un chico llamado Stanley Lieber, el cual, además de pariente del gran jefazo Goodman, era un poco chico para todo. Tanto podía llevar cafés como borrar algunas marcas a lápiz de los originales o incluso fregar el suelo. Su sueño era ser escritor, por lo que no tardó en hacer su primer pinito gracias al propio Jack Kirby, el cual le pidió que escribiese una historia corta para el Capitán América. Lieber firmó bajo el seudónimo de Stan Lee. ¡Stanley Kirby! Que sí, Carla. Madre mía, esto es el karma. Pese a lo comentado, el destino de Jack Kirby y Stan Lee sería muy diferente en Timely. El primero se marchó de la editorial en 1941, junto a Joe Simon, por culpa de un despido que no fue nada amistoso. No volvería a la editorial hasta más de una década y media después. Por su parte, Stan Lee ocupó la vacante de editor que dejó Joe Simon. De la noche a la mañana y siendo muy joven, Stan Lee pasó de llevar cafés a controlar una editorial importante de cómics. Ya te digo que solamente tenía 18 años, eso sí. Su primera etapa de editor duró poco. El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor fue bombardeada por los japoneses, metiendo de lleno a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Autores como Carl Burgos y Bill Everett fueron llamados a filas. Stan Lee se alistó de manera voluntaria en el ejército, dejando el cargo de editor a Vince Fargo, un dibujante que hizo notar su predilección por los cómics de humor y de animales antropológicos en los 3 años que estuvo en el cargo. En ese tiempo también nacieron varias publicaciones destinadas al público femenino. Títulos como Millie the Model, Patsy Walker, Nellie the Nurse o Miss America fueron cobrando cada vez más importancia dentro de la editorial. En 1945, una vez acabada la guerra, Stan Lee volvió a Timely Comics para recuperar su cargo de editor. Pero había un problema: ya no interesaban los superhéroes. Tanto es así que en 1949 ya no se publicaba ningún título de lo que, no hacía tanto, habían sido los personajes estrellas de la editorial. La Antorcha Humana y Namor ya estaban olvidados, y del Capitán América solo quedaba una colección denominada Captain America Weird Tales, donde en su interior no había ni rastro del personaje. Los superhéroes estaban diciendo adiós. La década de los 50 fue la década de Atlas, así es como pasó a denominarse Timely Comics a partir de 1951. Cambió de logo y de imagen y, curiosamente, pese a la crisis de los superhéroes, se estaban vendiendo más cómics que nunca y en aquel estudio empezaron a aparecer nombres como los de John Romita, Steve Ditko, Jim Collan o John Buscema, sin los cuales no podríamos haber conocido a la Marvel que tanto queremos ahora. El 19 de septiembre de 1952, Superman volvió a cruzarse en el camino de la editorial. Se estrenó la serie televisiva The Adventures of Superman, que fue un éxito absoluto y que revitalizó un poco una fórmula que por aquel entonces ya parecía gastada, la de los superhéroes. El Capitán América, Namor y la Antorcha fueron resucitados para luchar contra los malos de la nación norteamericana que estaban de moda en aquellos momentos, los comunistas. Pese a esto, el mundo del cómic estaba a punto de sufrir uno de los peores y más devastadores ataques que ha sufrido en toda su historia. ¡El chasquido de Thanos! Bueno, no fue Thanos, pero sí un villano muy malo, un psicólogo llamado Frederick Wertham, que publicó en 1954 Seduction of the Innocent. ¡Qué
inglés tan malo. Vale, lo he dicho como el ojete. Mejor lo digo en castellano. Publicó La seducción del inocente, un ensayo donde culpaba de todos los males de la sociedad a los cómics. La delincuencia, la violencia o la manía que tienen los hombres de dejar levantada la tapa del váter eran culpa de los tebeos. Niños inocentes como vosotros leían escabrosas historias repletas de violencia y terror que no les dejaba ninguna otra opción que tirar por el mal camino. Como pasa más que nunca hoy en día con el ruido mediático, la gente pensó que aquel señor debía ser muy listo, ya que estaba saliendo por todos los sitios. Aquella era, según ellos, la realidad y los cómics debían ir a la hoguera. Lo que digo es literal, chicos, se quemaron muchos cómics. Con este panorama, el propio Goodman se adelantó al Comics Code, haciendo que Atlas autocensurase sus cómics, eliminando todo rastro de violencia o terror de ellos, e imprimiendo mensajes en sus portadas que se quería desmarcar de editoriales señaladas como EC Comics. Pese a esto, el negocio había quedado muy mal visto y casi agonizante. Los propios trabajadores del mundo del cómic tenían que inventarse otros trabajos cuando hablaban con desconocidos. Esta crisis y ciertos problemas con los métodos de distribución que sufrió Atlas hicieron que en 1957 Goodman diese la orden a Stan Lee de despedir a casi todos los miembros que tenían en su estudio. El bueno de Stan vivió uno de sus peores momentos de su vida y se vio solo tirando de la editorial, mientras escribía historias muy simples y cortas de monstruos y ciencia ficción para títulos puntuales como Tales to Astonish, Tales of Suspense o Journey into Mystery. Estas las enviaba a un puñado de colaboradores exteriores, entre los que se encontraban un recuperado Jack Kirby y Steve Ditko. El mundo del cómic estaba en el punto más oscuro de toda su historia. La editorial estaba a punto de desaparecer. Pero Carla, esto lo aprenderás muy bien cuando seas mayor. Tocar fondo sirve para que te levantes con más fuerza que nunca. De ese momento tan malo, estaba a punto de nacer la era gloriosa de Marvel Comics. Mutantes Inhumanas, espero que os haya gustado este vídeo y seguimos con el documental. Por cierto, os dejo en la descripción el link de mis 2 libros de cómo conocí a vuestra Marvel.